Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí Ignacio Duro. ¿Qué tal estáis? Hoy os quiero hablar del futuro de la educación. Lo que pasa es que últimamente se habla mucho del futuro de la educación en relación con las nuevas tecnologías. Yo no voy a hacer eso. Yo me voy a referir a lo que es la esencia de la educación, la esencia de lo que yo creo que debería ser la educación, es decir, la relación entre padres e hijos, o entre profesores y alumnos, o incluso hasta entre jefes y empleados, para que las personas se desarrollen de una manera natural, para que no se vean castradas, para que florezcan, para que se afirmen, para que realmente lleguen a ser quien son. Todos conocemos cómo ha sido la educación tradicional, ¿no? El profesor llega con su ordeno y mando, suelta su clase magistral, los alumnos toman apuntes y el día del examen, pues memorísticamente, pues lo vomitan, ¿no? Claro, esta educación desde mi punto de vista pues es castrante, ¿no? Y no ayuda a las personas a desarrollarse. Esto es similar a programar un ordenador. Tú le metes un software y a partir de ese momento el ordenador ya sabe hacer ciertas cosas y otras no, porque no se le ha metido el software correspondiente, ¿no? Solo sabe hacer aquello para lo que se le ha programado. Pero claro, las personas no somos máquinas, las personas ya traemos un potencial, no venimos de vacío. Somos similares a las plantas, se nos tiene que cultivar y una semilla de un roble pues no te da un manzano, te da un roble. Por lo tanto ya traemos algo dentro. Si tú eres padre o eres profesor o hasta incluso jefe, yo creo que este tema te puede venir bien. Así que si crees que te interesa, deberías ver el vídeo. Bueno, básicamente yo creo que hay dos formas de relacionarse entre padres y profesores, o entre profesores y alumnos, o incluso, como decía, entre jefes y empleados. Una es tirando más bien a autoritaria, es de ordeno y mando, de jerarquía, ¿no? Yo soy más que tú y aquí mando yo. Y, y consiste en inculcar conocimientos, ¿no? Es como de fuera adentro. Tú le vas metiendo cosas al alumno y vas creando como una especie de constructo artificial, una especie de mecano o un pequeño Frankenstein, ¿no? Vamos construyendo ahí algo, despreciando por completo el potencial que esa persona tiene. Esa sería una forma que yo entiendo que puede ser la educación, ¿no? Que es más bien de tipo instructiva o adoctrinante, porque va desde fuera, como digo, adentro, ¿vale? Aquí de lo que se trata es de acumular conocimientos pues que te capacitan para realizar algo de manera más o menos autómata, ¿no? Como un robot, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Y por otro lado, existe otro estilo de enseñanza-aprendizaje que es el que yo relaciono con la autoridad, con el respeto por la persona. Esta forma de educar pues tiene mucho más que ver con la profundización en los conocimientos, el pensamiento crítico, el pensar para encontrar las respuestas en uno mismo antes de contestar, el dotar de sentido nuestras vidas, el encontrar un propósito, una misión de vida. Tiene que ver también con la orientación, con la facilitación, con la guía, desde el respeto, y no tanto con el ordeno y mando. Y todo esto podríamos relacionarlo muchísimo más con el método socrático, o con la mayéutica, o bien con el coaching, tal y como se entiende hoy en día. Por lo tanto, en este caso, el padre o el profesor ya no tiene el protagonismo lo tiene el alumno. El alumno es el que se va descubriendo a sí mismo. El alumno es el que va descubriendo su potencial, se va afirmando y va siendo cada vez más él mismo, más auténtico. Y para ilustrar todo esto, pues te traigo un ejemplo. Te voy a hablar de un pionero del coaching ejecutivo, que además es autor de varios libros y que, bueno, también es piloto de carreras. Y es Sir John Whitmore. Vamos a ver qué nos cuenta Sir John Whitmore en uno de sus libros. Bueno, para empezar quiero mostrarte esto, que es el proceso de aprendizaje de una persona, dividido en 4 cuadrantes. Y Sir John Whitmore nos cuenta que
En un principio la persona no sabe que no sabe, hay una incompetencia inconsciente, o a lo mejor cree que lo sabe todo y no sabe tanto. Después hay otra segunda parte o segunda fase en la que la persona empieza a descubrir que tiene lagunas, que no sabe tanto como creía. Empieza a descubrir que puede completar su buen hacer, que puede mejorar, que puede encontrar soluciones que desconocía previamente, que puede tener ingenio para resolver problemas. ¿Vale? A partir de ese momento la persona en la tercera fase se hace consciente de su competencia, ¿no? Empieza a saber que sí que, bueno, que parecía que no sabía nada, pero sí, realmente ya sabe algo, ya se va descubriendo a sí misma, ve que tiene ciertas habilidades que a lo mejor otros no tienen. Y por último hay otra fase en la que la persona pues ya tiene una competencia inconsciente, es decir, que actúa con total naturalidad siendo quien es y se desenvuelve, es decir, la persona florece y da fruto de una forma natural, no forzada, no memorística, ¿de acuerdo? Bueno, esto muy brevemente, pero a continuación te voy a mostrar otra cosa que es a lo que yo realmente quería ir. Mira, ¿ves? Aquí Sir John Whitmore te presenta la pirámide de Maslow, esa pirámide tan famosa que todos conocemos, ¿no? La pirámide de las, a mi entender, mal llamadas necesidades de Maslow. Pero bueno, hoy estamos hablando de la educación y por eso te traigo esta pirámide que nos presenta Sir John Whitmore, en la que ves que nos presenta todo este tipo de lo que son motivaciones extrínsecas o externas a nosotros, y esto lo llama él la cultura de la instrucción o del adoctrinamiento. ¿En qué consiste esto? Bueno, esto es el palo y la zanahoria, famosas. Esto es los premios y los castigos, ¿no? Y aquí tienes pues lo que puede ser el pago, el dinero, la vivienda, o sea, los bienes materiales o bienes consumibles y no consumibles, que todo eso pueden ser premios o castigos. Pues te dejo sin cenar, pues este mes te pago menos o te pago más, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese premio de castigos. O los relativos a la pertenencia al grupo, ¿no? Castigado, te vas fuera de clase, ¿vale? Ahí le estás castigando con la pertenencia, le estás excluyendo, ¿vale? O la exclusión social, todo eso son castigos. Y por último están los castigos o los premios relacionados con el prestigio, con las alabanzas, con la importancia, con el prestigio social, o todo lo contrario, con el desprestigio y la marginación, ¿no? ¿Vale? Todo esto son reclamos externos a nosotros, ¿no? Con los cuales se nos motiva. De todo esto me parece importante resaltar que de todo esto se hace uso cuando estamos utilizando la cultura de la instrucción, o sea, esa educación que es castrante y autoritaria, ¿de acuerdo? Bueno, pues John Whitmore nos dice que esta cultura está caduca y debe ser abandonada. A su vez, John Whitmore nos habla de que la verdadera educación está aquí, en la cumbre de la pirámide, que es la que él relaciona con el coaching, con el método socrático, y que tiene que ver con la autorrealización y la autoestima, ¿no? La autoconfianza. Aquí es donde está la verdadera capacitación, los valores, el significado. Y aquí encontramos motivación interna, es decir, aquella que nace de nuestro compromiso, del compromiso con lo que somos, con nuestro natural desarrollo. Desde aquí nos realizamos desde dentro hacia afuera, no como ocurre en este otro ámbito que la educación se produce desde fuera hacia adentro, es decir, adulterándonos o castrándonos mediante premios o castigos, mediante el palo y la zanahoria. Si bien es cierto que el palo hoy en día, bueno, pues ya sabemos que es políticamente incorrecto, que no se ve muy bien, pero amigos, la zanahoria se utiliza muchísimo, tanto que, bueno, ya casi no nos quedan zanahorias para ofrecer a los chavales. También me interesa resaltar de este gráfico que todo el mundo emocional de las personas se encuentra en este ámbito, en el ámbito de la instrucción.
Junto con los premios y los castigos vienen las emociones positivas y las emociones negativas, emociones esas que llaman positivas. La euforia, esa supuesta alegría, que es que cuando te dan el premio, uy, qué contento estoy. O cuando te lo quitan o te castigan, pues uy, qué triste estoy, qué estresado, o qué malo soy, o qué envidia me da ese que ha sacado mejor nota que yo. Es decir, todo el tema de la competencia, la jerarquía y el mundo emocional se encuentra en este ámbito. El ámbito de la instrucción, el ámbito de la educación tal y como se ha entendido de manera tradicional. En este ámbito también están los premios relacionados con las notas y los títulos. Todo eso son motivaciones externas que nada tienen que ver con el natural desarrollo de las personas que se produce en este otro ámbito, en el que ya no priman las emociones, sino que lo que prima es la ecuanimidad, el equilibrio, la paz. Y desde esa paz es cuando es posible que las personas se desarrollen de forma natural y con pensamiento crítico, se desarrollen en libertad. Porque aquí, en el mundo de las emociones, no existe la libertad, todo es conductas reactivas. No existe la proactividad. Todo son juicios y conductas reactivas. Todo lo cual no ocurre en este otro ámbito que es el de la nueva educación, en el cual las conductas son libres, no en el sentido del capricho, libres no en el sentido de la impulsividad, del quiero esto, quiero lo otro, quiero lo de más allá, quiero este premio, quiero esta tarta, no. Libres en el sentido de la virtud, de que se desarrolla la virtud, como pone aquí, la autorrealización, llena de propósito y de sentido. ¿De acuerdo? Bueno, como hemos visto, la parte de abajo de la pirámide de Maslow se utiliza en educación pues un poco para programarnos o para adoctrinarnos, pues igual que el perro de Pavlov, ¿no? Así se le condicionaba, ¿no? Dándole pues un terrón de azúcar o haciéndole sonar la campanilla. Bueno, todo eso son condicionamientos externos con los cuales se nos programa, se nos condiciona para que hagamos algo como desde fuera se entiende que debemos hacerlo, ¿vale? Por tanto, si nos fijamos bien en la parte de abajo de la pirámide, está la educación desde el tener o desde el conseguir cosas. Yo tengo una nota, yo tengo un premio, o no lo tengo, o lo quiero conseguir. Es una educación perfecta para convertirnos en seres consumistas y seres explotados. Si te fijas, viene perfecto para eso, porque se nos educa de fuera adentro, a base de tener o no tener cosas, o de pretender alcanzarlas. Cosa muy distinta de lo que ocurría en la parte superior de la pirámide, en la que se nos educa desde el ser y no desde el tener. Desde el ser cada vez más auténticos, más nosotros mismos, más seres más afirmados. Pero no solo lo anterior, también vemos claramente que no existe eso que llaman los estados emocionales favorables para el aprendizaje. No existen realmente esos estados. El estado óptimo para aprender es la paz, porque solo desde ahí tendremos ecuanimidad, tendremos equilibrio y podremos disponer de pensamiento crítico. Cuando hay emociones no tenemos la capacidad de pensar con claridad. No somos objetivos. No disponemos de ecuanimidad. No tenemos la capacidad de pensar con libertad y por lo tanto no tiene lugar un verdadero desarrollo en la persona. Pero sigamos. También te quiero hablar de Benjamin Bloom. Benjamin Bloom creó unas taxonomías o una clasificación de objetivos didácticos según su complejidad. Y a mí esto me interesa mucho porque vamos a ver que también tiene que ver con la educación del futuro, pero no de la manera que quizás se piensa. Veamos. Aquí te presento la taxonomía de Bloom, revisada por Anderson y Krathwohl. Que incorpora alguna pequeña modificación, pero bueno, es básicamente lo mismo, ¿no? Curiosamente, Bloom en inglés significa florecer, eso me llama la atención. Pero bueno, vayamos al tema, ¿no?
Normalmente se suele usar la taxonomía de Bloom desde abajo hacia arriba, aumentando el nivel de complejidad. Entonces empieza por este nivel, que es el del conocimiento o del recordar. Todo esto es a nivel cognitivo. Y aquí es donde estaría todo el tema memorístico, puramente memorístico, ¿no? Y luego se iría aumentando el nivel de complejidad, pasando de la mera memorización o acumulación de conocimientos a la comprensión. Otro nivel de mayor complejidad sería ya aplicar esos conocimientos, ponerlos en práctica. Más tarde, analizar esos conocimientos, comparar, ver diferencias, desmenuzar en partes, ver de qué se componen esos conocimientos. Otro nivel sería ya el de evaluar o valorar situaciones o problemas, etc. Y finalmente ya estaría el nivel de complejidad, que se entiende que es el más complejo de todos. ¿De acuerdo? Sin embargo, en la educación este nivel o casi nunca se alcanzan. En la educación tradicional rara vez se les invita a los alumnos a crear libremente o a pensar libremente. Eso pues en algunos casos puede que sí, pero no es muy habitual. Vale, así se usa habitualmente la taxonomía de Bloom en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero últimamente están saliendo voces, como la de la profesora y consultora Shelley Wright, que están abogando por una inversión de esta taxonomía. Vamos a ver en qué consiste, porque a mí me parece de gran interés y creo que tiene mucho que ver con la educación del futuro. Bueno, aquí tienes la taxonomía de Bloom, pero invertida, ¿de acuerdo? Aquí vemos que en el proceso de enseñanza-aprendizaje no se empieza por la memorización, el remembering, sino por la creación, por la creatividad. Entonces, ¿cómo sería una clase impartida desde este otro sentido, ¿no? Desde esta otra orientación? Pues bien, los alumnos comienzan creando, es decir, se crean simulacros, se les plantean retos a los alumnos, partiendo de cero, sin ningún conocimiento, y ellos desarrollan su creatividad. Vale, es cierto que pues no les saldrá muy bien, vale, pero están aprendiendo, están creando. También es cierto es que si estos simulacros pueden entrañar algún peligro para el alumno, pues lógicamente tendrá que haber algunos conocimientos previos, ¿no? Para que no haya ningún peligro. Pero si no es así y estos simulacros se pueden desarrollar de una manera completamente inofensiva, pues no habrá ningún problema. Lo que se hace a continuación es evaluar esos trabajos. Pueden hacerlo los propios alumnos en grupos o en parejas y comparan sus trabajos con otros que hayan podido encontrar por ahí, con otras soluciones que ya se hayan dado previamente, y de esa manera, analizando esos otros ejemplos, pueden ir completando su trabajo inicial o volviendo a realizar el simulacro de una forma más completa, mejor desarrollada. Por lo tanto, vemos que el alumno ya empieza creando desde el principio y va rellenando lagunas, ¿no? De alguna manera va practicando y va mejorando. Pero vemos que aquí el alumno tiene todo el protagonismo en el aprendizaje. Digamos que el profesor se limita a crear las condiciones favorables para ese aprendizaje. Se limita a guiar o a orientar o a facilitar. Pero es el alumno el que tiene la iniciativa, el que se va moviendo en estos escalones, ¿no? Hasta que al final alcanza la comprensión, alcanza un saber. Y un saber que es capaz de recordar no memorísticamente, sino basado en la práctica, en lo que ha hecho. Por lo tanto, aquí no se tienen conocimientos, sino que esos conocimientos se han asimilado, forman parte ya de uno mismo. Estamos en el ser y no en el tener o en el acumular. Estamos en el asimilar, en el integrar conocimientos en nuestra manera de ser, partiendo siempre de la acción y del protagonismo del alumno. Vemos, por tanto, que aquí el alumno no adopta una actitud pasiva, como veíamos en
en la educación tradicional, sino que aquí tiene todo el protagonismo y es activo desde el principio. Es el alumno el que tiene la iniciativa. Por poner un ejemplo, se le puede decir al alumnado en una clase de inglés que redacten un texto en inglés con los conocimientos que tengan, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí se les dice que comparen lo que han escrito con otros textos que dicen lo mismo pero bien dicho, ¿eh? Y pueden hacerlo en parejas o en grupos, observando las diferencias, comparando los textos, viendo dónde hay carencias y de tal manera que puedan volver a desarrollar esa práctica de una forma más completa o mejor hecha, y así sucesivamente. No importa las veces que sea necesario realizar estos simulacros, pueden desarrollarse todas las veces que sean necesarias hasta que esos conocimientos estén bien integrados, ¿no? Como ves, este enfoque del proceso de enseñanza-aprendizaje es totalmente vanguardista y cobra mucha mayor importancia lo cualitativo frente a lo cuantitativo. Aquí son mucho más importantes las actitudes del alumno, cómo afronta los problemas, y no tanto lo cualitativo, que está en relación con acumular conocimientos memorísticamente, que seguramente más pronto que tarde acaban por ser olvidados. Y bueno, en definitiva hemos visto dos formas de enfocar la educación, yo creo que bastante claras y evidentes, y por resumirlo, una de ellas se produce de fuera a adentro, a base de premios y castigos, es decir, con condicionamiento. ¿Y qué ocurre en estos casos? Ocurre pues lo que le ocurre a un huevo cuando lo cascamos. Cuando algo se rompe de fuera adentro, lo que acontece es la muerte. Y entonces lo que tenemos es un huevo frito, o lo que tenemos es una persona perfectamente educada para la sociedad de la explotación y el consumismo. ¿Por qué? Porque esa persona ha sido educada mediante eso mismo, la explotación y las recompensas, los objetivos, los premios, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurre en el caso contrario? Pues en el caso contrario lo que ocurre cuando el huevo se rompe de dentro, del interior hacia afuera, lo que acontece es la vida. Y entonces pues lo que tenemos es un pollito, o lo que tenemos es una persona que se afirma, que se desarrolla, que florece, que es libre, que es espontánea, que disfruta de sí misma y que está en paz consigo misma, que se siente alegre, jubilosa, no por conseguir cosas, sino por el lujo de poder disfrutar de sí mismo, en libertad, de poder ser quien es, de poder desarrollar al máximo sus potencialidades, sus habilidades, sus talentos. Porque después de todo, la felicidad tiene que ver con el desarrollarnos plenamente conforme a lo que nuestra naturaleza determina. La felicidad de una semilla de roble es convertirse en un roble. No es consumir cosas, no. Ni convertirse en un peral, tampoco. O en un manzano, tampoco. La felicidad, hablando en términos metafóricos, por supuesto, de una semilla de roble es convertirse en un roble. Y la felicidad de una persona es convertirse en lo que está destinado a ser, conforme a sus talentos, conforme a sus habilidades, conforme a sus capacidades, sus potencialidades, aquello que le hace único, que le hace auténtico. En el primer caso, en la educación tradicional, normalmente el alumno terminaba por aborrecer al profesor, al maestro, terminaba por odiarlo incluso, o por acabar resentido con él, de tal manera que el alumno se aleja del maestro. No ocurre así en la educación del futuro que hemos planteado aquí. La diferencia es que en este último caso, en la educación que maneja el método socrático o el coaching, el alumno, el aprendiz, el empleado incluso, se siente agradecido al maestro, se acerca a él, y la labor del maestro termina cuando el alumno ya es completamente el mismo y completamente libre. En un caso se nos educa para la esclavitud, por tanto, y en el otro para la libertad.
Y esto es lo que yo os quería comentar por ahí. Así que nada, pues muchas gracias por tu atención y ya nos veremos en otra ocasión. Que te vaya genial. Hasta pronto, amigos. Chao. Adiós.